Así que bueno, la idea sería empezar a pensarnos como, en todo caso, como seres humanos. Los seres humanos son nómades o son sedentarios, o evolucionaron, que es lo que todos decimos un poco, ¿no? Pasamos de cazadores recolectores a sedentarios y a desarrollar la agricultura y esto. Pero es tan así, o sea, es intrínseco que seamos nómades y que a pesar de tanto tiempo de sedentarismo y a pesar de tanto tiempo de establecer ciudades y domesticar plantas y domesticar animales, sentimos ese impulso por viajar, por disparar, por ir para otro lado y por explorar, o por ahí es que hay algunos que sí y algunos que no, y hay razones externas a nosotros que nos llevan a hacer una u otra cosa. A ver, los humanos, los homínidos, los homo, el género homo, arrancó, obviamente esto no me voy a poner en técnico, pero muchos lo van a discutir, seguramente estos números van a cambiar porque siempre cambian, aparece una investigación, eso es lo lindo de la ciencia, ¿no? Que siempre se va modificando a sí misma, pero hoy más o menos hay algún consenso de que los Homo aparecimos hace unos 2.800.000 años, algunos 3 millones, otros dicen 2.200.000, pero lo cierto es que las cosas que se empezaron a parecer a nosotros, a lo que hoy somos, bueno, provienen de aquella época, pero nuestra especie, el Homo sapiens, curioso y siempre tan modestos, llamándonos a nosotros mismos los hombres que saben, para marcar una diferencia con, bueno, un poco los primeros, no me voy a poner con el Australopithecus y todas esas cuestiones, pero arranquemos por lo menos con el Erectus, porque siempre tiene alguna relación el nombre científico, sobre todo ahora que ya hay tantas limitaciones para que la gente que descubre una especie le ponga su nombre o quiera homenajear a otro con un nombre. En aquella época, cuando se empezó a hacer la especiación dentro de nuestro género, al describir las especies, bueno, el Erectus era bastante sencillo entender que nos referíamos a que era el hombre que se pone de pie. Y eso ya de por sí marcó una diferencia enorme, porque a partir del Erectus, a partir de que los Homo empezaron a pararse, empezaron a encontrar otras formas de defenderse, por una razón muy sencilla, empezaban a ver más lejos y podían prevenir mejor los peligros y encontrar mejor los alimentos. Pero probablemente lo más importante, descubrir que tenían dos, por entonces, miembros anteriores que se convirtieron en miembros superiores, las manos, a partir de las cuales pudieron empezar a utilizarlas para hacer otras cosas. Ahí aparecen las herramientas, ahí aparece un montón de cuestiones que forman parte de, digamos, de la construcción de nuestra especie como tal. Y si bien hay antecedentes de que los sapiens, tal y como decidimos llamarnos nosotros, porque supuestamente somos los que sabemos, se originaron, algunos dicen hace 200.000, otros 180.000, aparecen informaciones de 300.000, algunos dicen que no, que sencillamente 50, 60.000 años atrás, y que los sapiens nos impusimos a las otras especies de homínidos que todavía estaban sobre el planeta, por ejemplo los Neandertal, y se generó esta idea, por supuesto Alba, que está con el tema de evolución, después me va a corregir todas estas torpezas que seguramente estoy cometiendo, pero bueno, el consenso era que nos habíamos impuesto y que las otras especies habían desaparecido, y después empezaron a aparecer en nuevos estudios los genes de Neandertal, así que sobre todo en las poblaciones europeas, nativas europeas, está claro que todavía el gen de Neandertal está dando vuelta, y probablemente todos nosotros, en la gran mayoría también con origen europeo, tengamos algo de Neandertal. Por eso los que usan el Neandertal como un insulto, por lo bruto y por lo torpes, tengan en cuenta que todos tenemos seguramente algo
de Neandertal. Y está claro que las grandes migraciones humanas y el desarrollo de nuestra especie se termina originando en los viajes. Algunos dicen que hace 15.000, 20.000, 50.000, 100.000 años atrás, cuando todavía no estábamos del todo bien definidos como especies, todos desde la cuna original, y hay muy pocas discusiones al respecto, de África, o sea, todos salimos de ese punto, todos empezamos el recorrido justamente en ese lugar. ¿En qué lugar exacto de África? Bueno, eso es parte de otra discusión. ¿Por qué se empezó? Bueno, hay un montón de cuestiones, o sea, el tema es, lo llevamos en la sangre, hay algo que nos impulsa a viajar, es una característica de la especie el viaje, o sencillamente empezamos a rajar por otras cuestiones. Cuando lo miramos por ahí en otras especies, esto no es que una exclusividad del humano. Por eso tenemos dentro de lo que es la biología las especies migratorias, las especies que migran, las especies que se van. Algunas se van y colonizan otros lugares, otras hacen viajes enormes a lo largo de los siglos y de los milenios y lo siguen haciendo. Esas enormes migraciones de mamíferos en el África septentrional, sobre todo, pero aquí mismo, o sea, el sábalo, nuestra reconocidísima especie de río, es claramente una especie migratoria, que sube y que baja por cuestiones reproductivas. Las aves, ni hablar, atraviesan continentes, las tortugas que vuelven al lugar de donde nacieron para volver a poner nidos, miles de kilómetros, con un sello interno biológico que de alguna manera les marca el camino y les recuerda a dónde tienen que ir, a ese lugar donde por alguna extraña razón ellos saben, si es que esto en realidad es un saber, dónde hacer las cosas para que la especie perdure. Los salmones, que vuelven del mar a remontar los ríos para morir y depositar los huevos, bueno, esos son los enormes viajes. Y los seres humanos, está claro que hemos hecho un larguísimo viaje que no se detiene y que lo seguimos haciendo. Está bien que quedan pocas fronteras que cruzar en este momento en el planeta. Sería muy bueno empezar a pensar a cruzar las otras fronteras que todavía están bastante más lejanas. Ahora, otra vez, ¿somos nómades o somos sedentarios? La vez pasada, creo que en una editorial o después de una editorial con Carlito, vos recordabas Juan y José, el tema de Serrat, que justamente describe la historia de dos amigos en España que eran amigos de chiquito y a uno se le dio por viajar durante toda su vida y el otro se quedó en su lugar con muy poco recorrido y con muy poco trayecto y experiencias de viaje, pero sí muchas experiencias de vida. Y al final del tema se vuelven a encontrar ya de muy grandes en el lugar, relatando cada uno sus historias. Muy lindos, y el tema parece marcar que hay una diferencia, que hay gente que adora viajar y que lo lleva en la sangre y que no puede controlar el impulso, y otros que no lo quieren hacer y se quieren quedar en el lugar. Bueno, en esta mesa creo que somos todos bastante viajeros, ya vamos a contar cada uno las experiencias y cómo los percibimos. Pero bueno, cuando estaba pensando en qué decir con respecto a esto, que siempre digo no puedo hablar ni 2 minutos, y Carlito dentro de un ratito va a empezar a mirar el teléfono de vuelta porque otra vez me estoy yendo para cualquier lado. Bueno, ahí en los comentarios de la promoción de la nota apareció esto de John Morgan. Tenemos la audiencia norteamericana. Bueno, John está en Barcelona, en Dinamarca, no sé a dónde anda por ahora, otro gran viajero también. Tenemos la audiencia cubana, que ya eran varios y ahora se han sumado otros después de este viaje. Y bueno, me gustaría creer que tenemos alguna audiencia santafesina. Sabemos que la tenemos en Paraná porque está la tía de Carlitos, pero bueno, o sea, la cuestión que esto que aportó John es de alguna manera algo que yo también tenía planeado abordar. Porque ¿cuál es el tema? Siempre hablamos del tema del turismo y Eduardo va a tener mucho para aportar en este sentido, como
la industria sin chimeneas. De hecho, el programa que estamos nosotros pisando acá, pisando quiero decir el programa que está en Radio Espléndida en Buenos Aires y sobre el cual nos estamos encimando con Autopercibidos, es un programa que se refiere al turismo. Y si miramos la tele nos vamos a encontrar con un montón de programas que tienen y promocionan el turismo. Y lo promocionan como una actividad muy saludable, de muy poco impacto ambiental, cosa, la verdad, muy discutible. Me gustaría sacarla a Marcela Eberer en próximos programas también, que ella está a cargo del área de turismo de la provincia. De hecho, se llegó a tales excesos que después se empezó a hablar de turismo sustentable, y hoy me parece muy saludable que esto se hable, pero es cierto que termina siendo otra industria, termina siendo un producto de consumo, y en definitiva termina siendo algo que se vende, no es algo que se necesita, por más que se le dé una pátina de conocimiento, interés por familiarizarse con otras culturas. En definitiva, lo que busca quien lo vende es que te subas a un barco, te subas a un avión, te subas a un colectivo y vayas a otro lugar también a gastar dinero para mantener la rueda funcionando. Y bueno, y empecé a pensarme yo, el programa siempre lo digo en alguna parte de la editorial, es Autopercibidos, y ver cómo me relaciono yo con el tema de los viajes. Cuando era chiquito, bueno, eran los viajes a Buenos Aires, porque los abuelos estaban en Buenos Aires, en el Fitito, un viaje de 15 horas por la Ruta 11, nada de autopista. Y bueno, esos eran mis viajes de mocoso. Después arrancaron los viajes de mochilero en grupos, pero ¿por qué hacía los viajes? Primero, los viajes eran familiares, después los viajes eran con los amigos para seguir compartiendo con los amigos y bueno, y tener aventuras en conjunto, hacer macanas en conjunto también. Y después empezaron a arrancar los viajes ya cuando uno estaba terminando la carrera para cuestiones científicas, congresos, reuniones. Luego ya con el trabajo en el ministerio, conocer buena parte del país. Esto es presuntuoso, ir a varios lugares del país, no necesariamente conocerlos, porque esa es la parte más discutible. Pero al ser por trabajo es como que uno se familiariza con otras situaciones, ¿no? Y después los viajes internacionales, por deporte, por natación, primero como nadador y después como guía de otro nadador que tengo, guía, asesor espiritual, ponele, qué sé yo, pues qué podía guiar yo en la isla de Manhattan. Quedó claro que no podía guiar nada en eso. Pero bueno, la cuestión es así, y ahora mucho más con el tema de los cocodrilos, bueno, reuniones científicas, reuniones de trabajo, misiones. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? O sea, es como que si me tengo que definir, me defino como un nómade que vuelve, o sea, no en las migraciones que tenemos ahora de los que se van para no volver, porque como en los viejos tiempos, se van por cuestiones de seguridad, por cuestiones ambientales y por cuestiones económicas, básicamente. O sea, se van buscando algo mejor. O sea, como lo podemos decir de una manera más cruda, se van escapando. Uno, y los que estamos aquí en esta mesa, somos todos viajeros, pero viajeros que vuelven. Entonces, lo que nos encontramos es que, y yo, revisándome internamente, es que si bien he viajado mucho y en la época que todo lado te sellaban los pasaportes, me ha pasado de tener que cambiar el pasaporte porque no me quedaban más hojas y no porque se me vencía, y eso habla de haber hecho, sí, muchos viajes. Nunca me sentí un turista, o muy pocas veces me sentí turista. Yo me siento turista una vez al año cuando nos vamos de vacaciones a Uruguay. Pero el resto son todos viajes de trabajo, de deporte o de lo que fuere, pero viajes con excusas. Es como que nos ponemos permanentemente una excusa para viajar, lo cual de alguna manera no nos exime del impacto turístico. Sabemos el impacto que genera el turismo, el impacto que generan los aviones sobre el calentamiento global, el impacto del turismo en sí.
con una modificación enorme de ambiente, nos gustan los países del Caribe, nos encanta ir para allá y nos comprometemos con la situación de los corales, pero pagamos para ir a los más grandes hoteles, que son lo que hicieron justamente pelota, los arrecifes de coral, para estar instalados, para recibirnos y para explicarnos la importancia de la industria sin chimeneas. Entonces es una cuestión bastante hipócrita, casi que siempre terminamos volviendo a los primeros editoriales, ¿no? Que en qué medida somos lo que somos y nos reconocemos como tales sin asumir los impactos que, bueno, justamente que nosotros provocamos. Y en este tipo de viajes, como este que hicimos ahora a Cuba estos días, sí, tuvimos la oportunidad de estar los primeros días en la parte del distrito de playa de La Habana, porque ahí era la reunión, el congreso. Los últimos 2 días ir a un hotel en el Vedado, digamos, tirar la canita al aire y sentirnos los turistas que estamos tratando de batir el récord de sacarnos la pelusa del ombligo. Pero en los días del medio, ir a la Cuba que queremos, a la Cuba que conocemos y a la Cuba que nos duele, que es la Cuba del interior, la Cuba de Hawái, la Cuba de Manzanillo, aunque no fuimos a Manzanillo, ni a Jobabo, ni a Las Tunas, ya he estado allá en otras ocasiones, pero juntarnos con los pinareños, con la gente de Pinar del Río. Vamos a mandar un saludo a Mirza, que es una nueva oyente que tenemos también por allá, y palpar las necesidades, y palpar las angustias, y palpar la problemática, y esos récords mundiales que se están batiendo con los cortes de luz y que se están batiendo con la falta de productos básicos, y cuando digo productos básicos, de medicamentos, bueno, hablábamos de la crueldad del bloqueo, y ahí realmente se palpa muchísimo el dolor, pero también se palpa la alegría, como decíamos al final del editorial de la semana pasada desde allá. Un pueblo que se ha sobrepuesto permanentemente a tanta discriminación y a tanto pagar el pato de errores, sobre todo ajenos, pero obviamente también algunos propios, y sufrirlo de esta manera. Eso cuenta como turismo, eso cuenta como conocer realmente el lugar. Sí, cuenta como conocer, pero yo no lo defino como turismo. Eso nos hace nómades y probablemente sea en gran medida lo que más justifica la condición de nómade. Pero volviendo a la pregunta original, los humanos entonces, ¿somos nómades o somos sedentarios? Lo somos, si somos una de esas cosas, lo somos por necesidad, o en este caso lo somos por placer o por ansias de conocimiento. Hay algo, para no hacer después un editorial del editorial, voy a agregar una cosita acá que siempre me llamó la atención. Por supuesto que tiene que haber explicaciones científicas en este sentido, pues siempre hablamos de, bueno, que hace 12.000 años la revolución neolítica, que se mezcla con la revolución agrícola, con el desarrollo de la agricultura, fue la que generó digamos, esta capacidad de domesticar plantas y animales, más la parte sedentaria del ser humano. Entonces ahí empezaron las ciudades, empezó lo que muchos definen como la civilización. Ahora, si nos preguntamos por la parte del instinto atávico o por lo intrínseco que tenemos, los seres humanos somos básicamente nómades, que empezamos a ser sedentarios y a desarrollar agricultura y domesticación porque empezó a ocurrir en un punto y después se distribuyó en el planeta, o intrínsecamente somos sedentarios que nos estamos moviendo de un lado a otro hasta que, siendo nómades, encontramos el lugar donde asentarnos. Probablemente es una pregunta muy grande para que se responda en este momento, pero ¿por qué la discusión interna en este sentido? Y porque nosotros vemos que, bueno, que el Tigris, el Éufrates, la Mesopotamia, que ahí arrancó el tema de la agricultura y también la de la ganadería, porque se domesticaban animales, y podemos decir que desde ahí se expandió para todos lados. Pero en América, con un par de miles de años de diferencia, en gente que no tenía WhatsApp y no se llamaba vía satélite, también se empezó a desarrollar, porque si bien allá
En la Mesopotamia se empezó a domesticar el trigo, la cebada. En América, en un tiempo relativamente parecido, se empezó a domesticar el maíz y se empezaron a domesticar el guanaco y la vicuña para convertir a esos domesticados en lo que hoy conocemos como la llama y la alpaca, porque América también tiene sus animales domésticos, sin ningún punto de contacto, sin ninguna relación y sin ninguna comunicación, hasta donde yo sé, en mi limitada capacidad. Esto se empezó a desarrollar más o menos en el mismo tiempo. Por eso la duda. ¿Somos nómades buscando un lugar donde asentarnos o somos sedentarios que como especie debemos estar asentados y empezamos a viajar, a ser nómades para buscar cosas mejores, para buscar otro futuro y para seguir aportando a la evolución?